A reading from the Acts of the Apostles. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. After their release, En aquellos Peter and días, John puestos went en back to their libertad, own people. Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los senadores. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que contienen. Tú inspiraste a tu siervo, nuestro padre David, para que dijera, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor y contra su Mesías. Así fue. En esta ciudad se aliaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo siervo Jesús, tu ungido. Realizaron el plan que tu autoridad había determinado. Ahora, Señor, mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra, mientras tu brazo realiza curaciones, signos y prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban todos reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo y anunciaban con valentía la palabra de Dios. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean un fracaso? Se alían los reyes de la tierra, los príncipes conspiran contra el Señor, contra su Mesías. Rompamos sus coyundas, sacudamos su yugo. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El que habita en el cielo sonríe. El Señor se burla de ellos. Luego les habla con ira. Los espanta con su cólera. Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, en mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. El Señor me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Pídemelo, te daré en herencia las naciones, en posesión los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrarás como jarro de loza. Dichosos los que se refugian en ti, Señor. Ya que han resucitado en Cristo, busquen los bienes de allá arriba donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. There was a Pharisee named... Había un fariseo llamado Nicodemo, jefe judío. Este fue a ver a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él. Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le pregunta,
¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, te lo aseguro, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Verbum Domini. Nicodemus, Nicodemo, the one who came to Jesus aquel que acudió a donde Jesús de noche seeking to be enlightened, en busca de ser iluminado acerca de su enseñanza, tells us el Evangelio nos dice que fue un fariseo. Nicodemus Nicodemo was one of those fue uno de aquellos que tomaban todo detalle de la ley con tal gravedad que los fariseos notaban todo detalle e insistían en la observación de todo detalle de la ley. Lo que eso significaba es que había muchas cosas que Jesús hacía que harían que Nicodemo se sintiera mal. remember the Recuerden la disputa que tenían con Jesús acerca de la observación del sábado. there was chapter after chapter, dozens Hubo capítulo tras capítulo, docenas de ellos, sobre comentarios de la ley acerca del sábado, que llegaba hasta el último detalle sobre el tipo de trabajo que se podía hacer, de lo que no se podía hacer, incluso con detalles de ciertos tipos and other kinds of knots that you de nudos que se podían hacer y otros que no. Nicodemus was part of Y this group. Nicodemo formaba parte de este grupo también. Como nos dice este capítulo, era un gobernante de los judíos, es decir, que era un miembro del Sanedrín, el consejo, del cual hablamos la semana pasada, por tener Jurisdiction total jurisdicción matters over the Jews sobre las cuestiones was religiosas de los judíos y por lo tanto era responsable de investigar cualquiera persona que se le considerara un falso profeta e incluso tenía el poder para arrestarlo. Este es el consejo en sí que eventualmente votaría para condenar a muerte a Jesús. Por lo tanto, para este hombre que era miembro de este consejo, who had to be que suspicious tenía que haber tenido sospechas de Jesús, para llegar a donde Jesús y preguntarle, do I understand ¿cómo entiendo tus enseñanzas? Tú has venido de Dios. Esto es algo asombroso. Añadan el hecho de que Nicodemo evidentemente era un hombre rico and y Jesus que Jesús among the poor? era uno de los pobres. Por lo tanto, tantas razones tenía Nicodemo para hacer lo que nosotros leímos el otro día, de que hacía el consejo cuando después de la resurrección escucharon a Juan y a Pedro enseñar y los llevaron a donde les cuestionaron y los miraban con desprecio. Estos son hombres poco educados. ¿Por qué están causando problemas, poniendo en peligro el prestigio, el poder y la posesión? Porque nosotros queremos seguir teniendo buenas relaciones con los romanos, que es lo que están aquí a cargo, y no van a permitir alzamientos públicos. Después de todo, Nicodemos, esto nos da un ejemplo de lo que debe ser una característica de cualquier tipo de liderazgo, sea en el mundo secular como en la iglesia. Es decir, We don't look down. que nosotros no miramos hacia abajo, despreciamos a nadie, porque a veces personas en posiciones de liderazgo llegan a la conclusión de que no tienen que prestar atención a la gente común más. Isn't this what so many ¿No Americans es esto algo que tantos americanos se están alzando en contra en el momento presente? La actitud de tantos en cargos públicos que no tienen que prestar atención a la voluntad del pueblo más. Sencillamente tienen que seguir el camino
de sus propios pasos para mantenerse en el poder. Las mismas características de los líderes políticos que a veces afectan a aquellos que tienen o son líderes religiosos. No tenemos tiempo, no necesitamos ningún tipo de participación del pueblo común. ¡Qué error! ¡Qué total y completo error! ¡Qué total y completa actitud arrogante e incompatible con toda visión cristiana de la sociedad, de la iglesia o de la humanidad! Nicodemo va a donde Jesús, escucha de Jesús una enseñanza clave del Evangelio. Tienes que nacer de nuevo. Como saben muchos de ustedes, tuve el privilegio hace algunos años de recibir en la iglesia a Jane Roe de Roe versus Wade, de la decisión que legalizó el aborto. Se llama Norma McCarty, y llegué a conocerla poco después de ella haberse dejado de ser pro decisión a pro vida, y durante mi interacción con ella comenzó a hacerme preguntas acerca del catolicismo, y conduciendo a su decisión a entrar en la comunión total con la iglesia, hizo una pregunta clave que en cierto momento de su desplazamiento, y esta fue: a ella le habían enseñado que los cristianos tenían que nacer otra vez, algo tomado del pasaje que acabamos de escuchar. Su pregunta para mí fue la siguiente: Frank, ¿es que hay una cosa así como un católico nacido de nuevo? ¿Y qué piensan que yo le dije? Pues sí, por supuesto que sí. Creemos lo mismo. Uno no puede entrar en el reino del cielo a no ser que uno haya nacido de nuevo. Por lo tanto, ¿qué significa esto? La palabra que Jesús utilizó al hablar con Nicodemo es una palabra en griego que capta ciertos diferentes significados. Quiere decir de nuevo, de nacer de nuevo. También quiere decir de abajo, de arriba hacia abajo, de Dios. Y también significa completa y radicalmente del comienzo, el nacer una vez más, un total nacimiento, una total transformación de quien uno es. Este concepto no era algo poco familiar a la gente de aquella época, más lo vemos en los misterios paganos, el mismo tipo de concepto de nacer de nuevo. Eso era algo iniciado para aquellos que eran paganos, que se les consideraba nacidos dos veces. Cuando pasaban por las ceremonias de iniciación, se les daba leche como si fueran niños recién nacidos. Estas ceremonias tomaban lugar a la medianoche porque es entonces que muere el día y comienza de nuevo un nuevo día. Incluso en el judaísmo, el rabino dice a un prosélito que abarca, que toma el judaísmo, es un niño recién nacido. Es decir, teóricamente los comentaristas sobre este nuevo comentario del proceso de nacimiento, porque uno nace de nuevo y es renovado como persona, no puede casarse con su hermana o su esposa o su madre, porque es una regeneración tal que cuando uno lea a Ezequiel, el Señor prometió crear un nuevo espíritu y un nuevo corazón. Este concepto que trae ahora a Nicodemo Cristo no es algo poco familiar. Lo vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Vemos a San Pedro que escribe acerca de nacer de nuevo por la misericordia de Dios y que se nace de una simiente imperecedera, y Santiago escribe sobre el hecho de que hemos sido traídos por la palabra de Dios en su carta a Tito, y habla sobre el lavar, la regeneración que tenemos en el bautismo. Y no es esto uno de los significados de ese pasaje conocido de San Mateo en que Jesús nos dice que a no ser que te conviertas como un pequeño niño, no podrás entrar en el reino de los cielos. Pensemos acerca de esto como el siguiente: tenemos que tomar las características de un niño, por ejemplo, que confía, la conciencia de nuestra dependencia de Dios, etc. Pero también el convertirse como pequeños niños, hay que comenzar de nuevo la vida, porque uno tiene una nueva vida que viene de arriba y que radicalmente regenera a uno. Y para escuchar las palabras de San Pablo, crea en uno una nueva creación en Cristo.
Así que eso es lo que somos. Nosotros hemos nacido de nuevo en el bautismo. Cuando esa agua se derramó sobre nosotros, cuando esas palabras fueron dichas, te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, lo que Jesús dijo aquí como condición para entrar en el reino de los cielos fue cumplida en ti y en mí. En ese momento nacimos del agua, simbolizando el lavar todos nuestros pecados, y el Espíritu, simbolizando el poder, simbolizando la recreación. ¿Por qué sucedió? ¿Por qué sucedió? En el comienzo de los tiempos, dice las Escrituras, que el Espíritu de Dios estuvo sobre las aguas, y el Espíritu y la palabra aliento son la misma. La respiración, el respirar está ahí. La respiración o el Espíritu de Dios es el aliento de Él, y Él respira sobre el caos del comienzo de los tiempos y trae consigo una orden y una vida y una luz. El agua y la luz y el Espíritu. El bautismo. Esencialmente, no es que Dios no pueda salvar a aquellos que no son bautizados, sino que Él nos ha dado a nosotros el bautismo como la forma obligatoria en que entramos en su reino, y eso nos pone a nosotros el hecho de que comprendemos estas cosas, y por lo tanto tenemos más que una obligación para predicar el Evangelio a todas las naciones y para bautizar y invitar a la gente a las aguas del bautismo, una invitación que tantos han aceptado y han cumplido en esta celebración de la Pascua Florida y en su vigilia. Una obligación para llamar a la gente a las aguas del bautismo. A veces la gente tiene la idea de que no quieren bautizar a sus hijos porque dicen, bueno, después de todo, que crezcan y que ellos aprendan acerca de las distintas religiones y que decidan entonces. Bueno, por supuesto que debemos estudiar las diferentes religiones, y una vez que uno acoge a una religión, siempre debe ser una decisión libre de esa fe. Por eso tenemos la educación religiosa para la gente joven, para que se comprometan más con la religión a medida que crecen como adultos. Pero hay un error fundamental, y es que uno no se bautiza cuando son infantes. ¿Cuál es la falla? Bueno, es la misma ley que dijéramos, bueno, mi hijo debería aprender acerca de las cualquiera idiomas del mundo que ella quiera aprender, así que no le enseñaré ningún idioma cuando sean niños. Yo creo que deben poder decidir qué tipo de educación quieren. Así que, mientras tanto, no los voy a enviar a la escuela. Yo creo que los niños deben aprender a comer, a beber, porque hay tantas tipos diferentes de clases de comida, así que nos debe de comer. Nosotros recibimos en el bautismo la vida eterna de Dios. Uno no puede privar a alguien de eso. Uno recibe de Él nuestra identidad como hijos de Dios, y necesitamos esa gracia para evitar el pecado, la degradación y la tentación en general que nos tratan de llevar al reino de la oscuridad. Es por eso que tanto como querramos que la gente sepa, comprenda y conozca las diferentes religiones del mundo, el asunto es quién es que uno es, qué identidad tiene uno ahora, qué fuerza va a darle uno a esa persona para mantenerse cerca del Dios que te creó. También gira alrededor de otra pregunta muy esencial, es que existe una verdad en cuanto a asuntos religiosos o no, o es que la religión es una cuestión de creencia, uno no sabe lo que es cierto, así que uno escoge un sabor, por así decirlo, u otro sin conocer. No, en realidad sí sabemos, hay una verdad en asuntos religiosos, y esa verdad ha sido revelada por Jesucristo y su iglesia, y por supuesto sí sabemos que esas cosas son ciertas, y como sabemos que son ciertas, las pasamos con un fervor
de misionero que se extiende a todo el mundo. Uno ha sido bautizado, uno nace desde arriba y por lo tanto, juntamente con la celebración del cumpleaños de uno, es una práctica muy buena el celebrar el bautismo de uno. Y al celebrar el bautismo de uno es otra afirmación de la fe que tenemos en el significado de ese evento tan poderoso que nos sucedió. Jesús dice también a Nicodemo algo que no comprendió, de lo que estaba hablando él no comprendía. El viento sopla donde quiere y uno escucha el sonido que hace, pero uno no necesariamente comprende de dónde viene o a dónde va. Lo que está diciendo es, yo puedo comprender que tú no eres capaz de entender el significado de lo que yo digo, pero tienes que poder ver el efecto. Cuando uno escucha el viento soplar y uno ve a los árboles inclinarse, uno puede ver y escuchar los efectos de la gente que nace de nuevo. Quizás no pueda comprenderlo, pero uno puede ver los resultados. Es lo mismo que cuando uno enciende la luz o manda un correo electrónico. ¿Cuántos de nosotros comprenden técnicamente la explicación de cómo es que la electricidad funciona? Cuando uno enciende la luz, ¿cómo es que esto hace que se encienda una habitación? En cuanto a estas cámaras que están señalándome a mí ahora, ¿cómo es que captan la imagen y se la envían a ustedes? Yo no lo puedo explicar, todas las dificultades de esto, pero puedo predicarles porque sé que llego a su sala. Así que vamos a tomar ventaja porque vemos los resultados, sus efectos. Quizás no podamos explicarlos, cómo funcionan, pero también le está diciendo esto a Nicodemo Jesús. Mira, acepta lo que te digo y vas a ver el resultado en tu vida y tú vas a ver el resultado en la vida de otros. Y eso nos lleva a la primera lectura, porque si no vemos nada más en los Hechos de los Apóstoles, uno puede ver los resultados de nacer de nuevo, ¿no es cierto? Porque estos apóstoles regresan a los demás y al pueblo y dicen que reportaron lo que los jefes le habían dicho, lo que Jesús le había dicho, lo que el Sanedrín le había dicho. Volviendo a lo que predicamos el sábado, les dijeron, tú no has de hablar más en el nombre de Jesús. Y reflexionamos el sábado cómo es que si uno recibe una orden, no hables en el nombre de Jesús, se supone que la desobedezcas. Igual que si uno recibe una orden de no proteger la vida, de no proteger a los no nacidos, uno la desobedece. Y he aquí el fruto de nacer de nuevo. En lugar de volver deprimido, diciendo, me gritaron, el jefe de los sacerdotes me porté mal. No, se supone que yo predique más en el nombre de Jesús, que regresen con la cabeza hundida, sintiéndose como que ahora están restringidos, sintiéndose abochornados porque defendieron a Jesús. No, no puedo hacerlo. No. Alzaron la cabeza, el mentón. Tenían sus ojos fijos, alzados. No tenían depresión en su corazón, ni tuvieron tristeza en sus ojos. Ellos alzaron sus voces hacia Dios, dicen las Escrituras hoy, y dijeron, Señor soberano. Fíjense cómo empezaron la oración después de haber sido castigados por las autoridades, no prediques más en el nombre de Jesús. La oración que ofrecieron comienza con las palabras, el Señor soberano. Y en esa oración están reconociendo a alguien, que el Señor que ellos adoran y el Señor que ellos obedecen es el gobernante por sobre todas las gentes que trataron de callarle acerca de ellos. Dijeron, tu profecía ha sido cumplida, entonces van al Salmo 2, que también fue el Salmo responsorial hoy. ¿Por qué es que tienen ira a las naciones? Los reyes de la tierra se alzan y conspiran y son ungidos. Algunos pronosticaron, como dijeron tantos en las Escrituras, que sufrieron el rechazo de Jesucristo, y como Jesucristo les dijo, si te rechazaron, me rechazaron a mí, te odiarán a ti. Ningún siervo es mayor que su amo, puedes aceptar el mismo trato malo. Así que se sentían jubilosos. Dijeron, Señor, esto es algo, está sucediendo como tú lo dijiste.
fue para ellos otro signo de que tenían la razón. And so they Por lo tanto, recommitted themselves se recomprometieron to the task of a la tarea de desobedecer ordinance. la ordenanza tonta y le dijeron, Señor, danos más osadía. Enable, look how they prayed. Enable Así your es como servants to speak your word dijeron, with all boldness, capacita a tu pueblo para hablar con osadía cuando tú and in wonder. vayas a sanar That's what y you a and I curar. say today. Y nosotros entonces Doesn't al matter what respecto kind of decimos, threats we no get. importa qué tipo de amenazas We as a recibamos, church get threats all the nosotros time. como There are iglesia places recibimos where amenazas people don't en enjoy todo religion. momento, en lugares donde la gente no disfruta de la We, libertad especially in the religiosa. movement for life, Nosotros en el movimiento Pro Vida, que es el movimiento particular y especial de los tiempos nuestros, nos amenazan constantemente, no te acerques a esa clínica de abortos, nos dicen, y entonces uno se acerca más. Uno va allí y alguien le dice a uno, no debes interferir, pero sin embargo uno se involucra. No hables acerca de eso. En cuanto al abortos, hablamos en círculos políticos que somos demasiado religiosos. Cuando hablamos en círculos religiosos que somos demasiado políticos, en el comercio que va a molestar a los negocios, que va a molestar a los niños, etcétera. Y cuando uno debe de hablarlo. Uno debe ir a todas partes y uno lo dice en todos esos lugares en que la gente lo está tratando de callar a uno. Faculta a tu pueblo, Señor, para hablar con osadía porque hemos nacido de nuevo. Hemos sido nacidos de arriba. Hemos sido regenerados, tenemos un diferente tipo de vida, no solamente la humana, que nos haría personas temerosas de si alguien trata de mantenernos callados, de proclamar el nombre de Jesús, de proclamar el Evangelio de la vida. Esto nos haría tener miedo del Cristo que quizás por un precio que tendríamos que pagar por la vida. ¿Saben lo que necesitamos más que nunca antes? Debemos orar por las vocaciones. Necesitamos vocaciones porque ojalá que nunca Dios reduzca la necesidad de la labor por la vida religiosa, por la verdad religiosa. Necesitamos más personas que digan la verdad, que imitan esa invitación de la cual hablamos hace poco para que todo el mundo sea bautizado. Sí necesitamos más gente haciéndolo. En la arena Pro Vida siempre estamos tratando de reclutar a más personas, pero hay algo que necesitamos más que sencillamente cifras. Hay algo que necesitamos más que más personas involucradas en la misión. Hay algo que necesitamos más que es tan solo más vocaciones. Y esto es lo que necesitamos más. Gente que esté dispuesta a tomar muchos riesgos. Yo me conformaré con menos si tienen más valor. Me conformaré con menos que tengan más osadía. Me conformaré con menos siempre y cuando no bajen la cabeza cuando reciben oposición y persecución y crucifixión. Quiero personas que en medio de todo eso que le dicen a uno que se calle uno y que se vaya y que uno se meta en otras cosas, que lo dejen solo. Yo quiero personas que van a alzar la cabeza bien alta y con sus ojos mirando al cielo digan, Señor, tú eres a quien yo sirvo, obedezco y proclamo tu palabra como una palabra de alguien nacido de arriba. ¿Es eso lo que necesitamos? ¿Es eso lo que queremos? Eso es lo que el Señor va a darnos y va a comenzar por transformarnos a nosotros. Ustedes que ya son sacerdotes, que son diáconos, que son religiosos, que son laicos fieles, Él va a comenzar este proceso transformándolos a ustedes otra vez con más valor y que sigan el ejemplo de esos apóstoles. Y como verán, en semanas venideras no pudieron callarlos y los quemaron, los torturaron y regresaron y dijeron, se regocijaban de haber sido considerados dignos de recibir el nombre del Señor. Entonces, danos ese mismo júbilo cuando vivimos nuestro nuevo nacimiento desde arriba. Amén.